Cuando estamos estudiando el tema de funciones vectoriales, a veces se pide dibujar la curva, dada su ecuación vectorial, hallar su derivada, representar los vectores de posición y tangente y hasta hallar la integral de dicha curva. En este video veremos cómo hallar todo esto usando GeoGebra. Es muy fácil, veamos un ejemplo. En este caso vamos a resolver el ejercicio 7 de la sección 13.2 del cálculo en varias variables de James Stewart, la sexta edición. El inciso A pide dibujar la curva con ecuación vectorial r de t igual a e a la t en i más e a la 3t en j. Para hacer esto en GeoGebra basta con digitar en la barra de entrada la curva, pero como si fuera un vector, ¿no? Entonces en este caso sería r de t igual a paréntesis, la componente en x sería e a la t, coma, la componente en y sería e a la 3t. Damos enter. Entonces observe que GeoGebra ya trazó la curva con esta ecuación vectorial. El inciso B dice encuentre r' de t, entonces en la barra de entrada usted simplemente va a escribir derivada. Ahí aparecen varias opciones, en este caso como tenemos una curva vectorial, vamos a dar clic en la segunda opción y en curva usted simplemente digita r, da enter y observe que GeoGebra ya representó la curva r' de t. Además, en la vista algebraica, pues tenemos la derivada, ¿cierto?, de esta curva vectorial r de t, que en este caso la componente en x es e a la t y la componente en y en efecto es 3 por e a la 3t. Recuerde que para derivar este segundo término, ¿cierto?, o la segunda componente de ese vector, usted tendría que aplicar la regla de la cadena. Bueno, el inciso C dice dibuja el vector de posición r de t y el vector tangente r' de t para t igual a 0. Es decir, tenemos que calcular r de 0 y r' de 0. Entonces, para hallar r de 0, simplemente usted en la barra de entrada digita r de 0. Y observe que GeoGebra ya digamos que asoció un punto, ¿cierto? La cabeza de ese vector. En este caso, para representar el vector como tal, usted podría, ¿cierto?, digitar el punto 0, 0, que es el origen, y desde ahí va a trazar el vector. Entonces, para eso, usted utiliza esta opción, vector. La cola es el origen y la cabeza, pues va a ser el punto A, que es 1, 1, que sería r de 0. Ahora, para hacer r' de 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, usted en la barra de entrada digita r' de 0 y observe que GeoGebra ya asoció las coordenadas de la cabeza de r' de 0, que en efecto es 1, 3. Podríamos repetir exactamente lo mismo que hicimos antes para trazar U. Entonces vamos a vector, seleccionamos el origen y luego el punto C. Entonces observe que GeoGebra ya representó el vector que es 1, 3. Ahora, para que se vea bien que en efecto es tangente a la curva vectorial en este punto, en 1, 1, ¿qué podemos hacer? Pues entonces nuevamente vamos acá a esta opción y seleccionamos equipolente. Es para decirle a GeoGebra trasládeme el vector B. Entonces seleccionamos el vector, luego seleccionamos el punto en donde queremos que sea la nueva cola de ese vector y observe que GeoGebra lo que hizo ya fue copiar y trasladar el vector B. Lo otro que usted podría hacer es limpiar un poco su área de trabajo en GeoGebra, entonces podría ocultar el vector B, podría ocultar a R', podría ocultar a C
Y observe que ahí ya se ve muchísimo mejor la curva vectorial, ¿cierto? El vector de posición r de 0 y el vector tangente r' de 0. Bien, ya para finalizar entonces el inciso D pide calcular la integral de r de t. Para eso usted en la barra de entrada simplemente digita integral, ahí le aparecen nuevamente varias opciones, usted va a seleccionar la segunda opción. Donde dice función simplemente digita r y donde dice variable simplemente digita t. Entonces observe que GeoGebra ya incluso trazó ese nuevo vector, ¿cierto? Que es la integral de r de t. Simplemente usted en la vista algebraica podría verificar que en efecto está bien la integral de e a la t, en efecto es e a la t, y la integral de e a la 3t, pues es un tercio de e a la 3t. Entonces ahí ya tenemos resuelto el ejercicio 7. Muchísimas gracias por su atención.